Bueno, como tal, el edificio de la Basílica actual nace para reemplazar a una capilla primitiva que este año se cumplen 240 años del inicio de esa primitiva capilla, que fue un 4 de octubre de 1779, que a su vez nace para reemplazar un primitivo oratorio que estaba acá cerca, a una cuadra y media, de la familia de los Setúbal, un oratorio dedicado a la Virgen de la Merced, donde el padre Miguel Sánchez, que es el que encuentra la estampita primitiva, lleva esa estampa que le había llamado la atención, ¿no? Pero como ese oratorio estaba muy venido a menos, entonces se le pide a Francisco Javier de la Rosa que restaure ese edificio, pero él pide construir más bien una capilla nueva, y ahí nace entonces un 4 de octubre, el terciario franciscano, el día de San Francisco de Asís, que él comienza esa construcción. 1780 ya como tal comienza a rendirse culto en este lugar y comienza la devoción a acrecentarse, y cuando llega el primer obispo de Santa Fe, Monseñor Boneo, decide nombrar a la Virgen de Guadalupe como patrona de toda la diócesis de Santa Fe recientemente creada. Como era mucha la cantidad de gente que venía, decide comenzar un nuevo edificio y en el año 1904 coloca la piedra fundamental. En 1905 comienza ya la demolición de la primitiva capilla y la construcción de este edificio nuevo, que en 1910 es inaugurado al cumplirse 100 años de la Revolución de Mayo. Un 8 de mayo precisamente es cuando en una peregrinación se realiza la inauguración de este edificio, que tenía las características que nosotros vemos actualmente. Una de las cosas que tenía de distinto es que las galerías, que en este momento están cerradas, en ese momento estaban abiertas, y después en la década de 1970 es cuando se decide cerrar esas galerías para que pueda tener más espacio también por la gran cantidad de gente que participa en las distintas celebraciones. Trata de recuperar el neogótico, pensemos en lo que era el gótico medieval, ¿no? Tratando de presentar un poco la arquitectura que se eleva, ¿no?, hacia el cielo, entonces con sus formas propias, ¿no? Más que nada es algo que como tal se copia y también se traslada, ¿no?, hacia acá, así que eso fue lo que se eligió en su momento dentro de los distintos proyectos que se habían presentado para la construcción de la basílica. Y ahora el padre Olidio Panigo se va a detener en lo que fue el proceso de construcción en aquellos años, en plena conmemoración del centenario de la República, principios del siglo XX. En 5 años se construyó este edificio, que luego también con el correr de los años sufrió algunas modificaciones. Algunos detalles que se cuentan de la construcción. 1905 fue un año de una gran inundación en Santa Fe, pero todos los alrededores se inundaron hasta tal punto que tenían que traer los materiales con canoas, ¿no? Pero la construcción siguió llevándose adelante, ¿no? Y es llamativo el tiempo en el cual se construyó, pues de 1904 a 1910 ya estaba listo para inaugurarse. Nosotros llevamos adelante una obra de restauración que nos llevó 12 años hacerla, y es llamativa por eso la rapidez con la cual se hizo el edificio. Algunas cosas cambiaron después, por ejemplo el camarín, tal cual lo vemos actualmente, no era como en esa época. El acceso se daba en esa época por donde hoy se accede hacia la sacristía. Después se abrieron en 1932, es cuando se hace el actual camarín, y después en 1950 se ponen en las escaleras que nosotros vemos el mármol de Carrara, se embellece, ¿no? Toda esa zona, se cambia el piso también en 1932 del camarín, y después también algo que cambia, ¿no?, en 1918, cuando se trae el actual retablo que nosotros tenemos. Ahí se sube el retablo que estaba en la parte de abajo al camarín, ya que en 1913 el primitivo retablo, que había sido obra también de Francisco Javier de la Rosa, por una vela que estaba encendida se quemó y solamente queda un angelito que había tallado Javier de la Rosa. Así que esos son un poco los cambios que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Y cuando uno va descubriendo los distintos lugares que tiene la Basílica de Guadalupe, los distintos rincones, la historia que hay encerrada, no solo en su arquitectura, sino también en su mobiliario,
en sus ventanas y demás. Un punto que se destaca son los vitrales. Vamos a detenernos ahora en este aspecto, uno de los aspectos más llamativos del edificio, el trabajo que tiene de los vitrales y las distintas épocas en las que fueron confeccionados cada uno de ellos. Hay algo que llama la atención de mucha gente que viene, incluso de noche, es el tema de los vitrales, por ejemplo. Y hay vitrales de distintas épocas. Los vitrales, por ejemplo, que están en la nave central, en la parte superior, esos son de la época de inauguración de la basílica, de 1910, no tienen figuras. Los vitrales del camarín, que sí, ya tienen figuras, ya tienen distintas imágenes, esos son de 1950 y la verdad que resaltan, ¿no?, de una manera muy especial. Y después ya tenemos que pasar al 2010, cuando se comenzaron, además de la restauración de los vitrales, a hacer vitrales nuevos que están en la parte del frente, donde nos encontramos con la imagen de la Virgen de Guadalupe de México, San Juan Diego, a quien se le aparece la Virgen de Guadalupe, del otro lado la Virgen de Guadalupe de Santa Fe y Francisco Gebre de la Rosa, que bueno, fue el que construyó, como decía, la primitiva capilla, el que trabajó de una manera muy especial en este lugar. Después también una imagen del Buen Pastor en una de las galerías. Y después en la sacristía se colocaron vitrales con las imágenes de los santos latinoamericanos y con los sacramentos, con los 7 sacramentos. Esos son vitrales nuevos, como tal, que tenemos. En el frente también hay algunos vitrales que son muy antiguos, de 1910, que se reubicaron porque antes tienen imágenes pequeñas y alrededor solamente tenían vidrios de colores, ¿no? Entonces esos se ubicaron en ventanales más pequeños. Y además se hicieron un vitral nuevo del Espíritu Santo, que está en el centro de las 3 ventanas que están arriba, y un monograma de Jesús y otro monograma de la Virgen. Esos también son del 2010 aproximadamente. Y bueno, son obras también del inicio de la construcción como tal de la basílica, hecha por ebanistas famosos de Santa Fe que se dedicaban a eso. La verdad que la belleza resalta de una manera muy especial cuando uno se pone a ver, ¿no?, los trabajos. Y bueno, ahora el gran desafío es tratar de mantener. Tratamos cada 5 años aproximadamente de hacer un trabajo de mantenimiento, porque bueno, son obras centenarias que no hay muchas, ¿no?, como tal en esa época, así que tratamos de mantenerlo. La gente pregunta, bueno, quién es el escudo que aparece, las distintas imágenes, hasta hay detalles que, por ejemplo, cuando hicimos un libro con fotos empezamos a descubrir, cuando se nos decía, bueno, mirando hacia el interior de la basílica hay un rostro de la Virgen, del otro lado de la puerta hay un rostro de Jesús, y la verdad es que tuvimos que ir a verlo porque nunca nos habíamos detenido a ver esos pequeños detalles, pero que muestran la nobleza y la calidad de la obra realizada, ¿no? Y normalmente son los escudos del Papa de esa época y también del obispo. En esa época Monseñor Boneo fue el que llevó adelante todos estos trabajos. Es él el que como tal encara la construcción de la capilla, del templo actual, ¿no? 1904 decía, el que lo inaugura en 1910. Es él el que regala el retablo, que es de 1918, y es él el que encara la construcción del nuevo camarín. Lo que pasa es que él muere en 1932 y el que lo inaugura es quien lo sucede, que es Monseñor Fasolino, ¿no? Así que por eso van a ver imágenes de Monseñor Boneo, que está, por ejemplo, en los vitrales, porque en 1928 se realizó la coronación pontificia y entonces estaba él como obispo y Pío XI fue el papa que en ese momento concedió este privilegio, que se conceda imágenes que tienen un gran valor histórico y también que son veneradas de una manera muy especial por el carácter milagroso que tienen para quienes peregrinan hasta estos lugares. Y cuando se construyó esta basílica ya por 1910, obra del arquitecto italiano Juan Bautista Arnaldi, el mismo que hizo la catedral de la ciudad de Paraná, también se construyó la casa parroquial, primero concebida como un lugar de descanso del obispo, ahora en la actualidad con usos administrativos y también educativos, pero fundamentalmente con un proyecto más que interesante, convertirla en un museo de arte sacro. Se inaugura como tal en la misma época que la basílica, en 1910. Esa era la casa de descanso de Monseñor Boneo. Él venía a Guadalupe, tenía un afecto muy especial. De hecho,
todos los obispos de Santa Fe están sepultados en la catedral, con excepción de Monseñor Boneo, que él pidió ser sepultado acá en la Basílica por su especial devoción a la Virgen de Guadalupe. Así que es un edificio que tiene una gran belleza desde el punto de vista arquitectónico, que en este momento está teniendo los mismos problemas estructurales que tuvo la Basílica años atrás, que demandó por eso un trabajo de restauración, de puesta en valor, y por eso cuando podamos, es lo que tratamos de hacer, hay un proyecto de restauración y de puesta en valor también de esa casa, teniendo en cuenta la importancia histórica. Pensemos que es de la misma época, del mismo año de la Casa de la Cultura de Santa Fe, como para que nos demos cuenta la importancia que tiene. Y el proyecto es hacer de ese lugar, que en este momento es casa parroquial, santería, secretaría y un museo de arte sacro y de la Virgen que no hay en Santa Fe. Y la verdad es que hay muchas obras, incluso tenemos un montón de aspectos que tienen que ver con la historia de la devoción a la Virgen de Guadalupe, como para mostrar, les decía, el angelito del primitivo retablo que hizo Francisco Javier de la Rosa, un libro que él escribe, manuscrito y con dibujos de 1775, muchas cosas de Monseñor Boneo, y algo que encontramos en estos días y que estamos tratando de recuperar, encontramos la cinta de la filmación de la coronación pontificia de 1928, las llevamos a Buenos Aires para recuperarlas, y de hecho quien las vio nos decía que es un milagro el estado de recuperación en el cual están, así que pudo verla ahí en el momento, y ahora vamos a tratar de recuperar, lo cual es un documento muy valioso, no solo para la devoción de la Virgen de Guadalupe en Santa Fe, sino para toda la ciudad de Santa Fe, porque no solo muestra la coronación, sino también parte de Santa Fe en esa época. Y otro de los puntos interesantes a conocer dentro de las historias que encierra la Basílica de Guadalupe tiene que ver con sus campanas, algunas de ellas ya en desuso y usadas como ornamento en la plaza que rodea a todo el edificio. Conocemos con el padre Olidio Panigo la historia de las campanas. Hay distintas campanas, ¿no? Como tal en la Basílica, en la parte exterior del crucero, en el lado oeste, hay una campana que fue fundida en 1774 por Francisco Javier de la Rosa. Entre tantas cosas que tenía Francisco Javier de la Rosa, tenía esta capacidad de fundir campanas. Incluso la tradición dice que muere en un viaje que hace para fundir campanas. Ahí hay dos tradiciones, una dice que fue a Curuzucuatiá y otra tradición dice que fue a Asunción del Paraguay. Hay otra campana que fundió él también, que está en el convento de San Francisco acá. Recordemos que era terciario franciscano, así que tenía una gran conexión con los franciscanos. Y después hay otra campana también que donó un gobernador con el pueblo de Santa Fe del siglo XIX, y después a principios del siglo pasado, del siglo XX, la década del 20, se traen unas campanas de Alemania. Son 3 campanas, 2 de ellas se rajaron, y bueno, cuando una campana se raja ya no se puede arreglar, por eso están colocadas acá en el frente de la Basílica como una especie de museo de las campanas, ¿no? Que tenemos. Hay otra campana también, son 3 las que tenemos acá, y hay una sola de esas campanas que queda en funcionamiento, que se la utiliza muy poco, ¿no? Como tal. Y después hubo una de las campanas que a principios del 2000, 2004 aproximadamente fue, ahí también se rompió y se sustituyó por otra campana. Esa la compramos en la fábrica de campanas que tengo acá en San Carlos Centro, Bellini, que en su momento era la única fábrica de campanas de Sudamérica, y es el modelo más grande que ellos construían en ese momento, ¿no? Así que, por eso digo, hay distintas épocas de las cuales provienen las campanas, y ya son parte, ¿no? del paisaje de Guadalupe. Cuando se hace la fiesta, en los momentos principales se tocan las 2 campanas, cuando se hace el Festival Folclórico de Guadalupe en enero lo mismo, y bueno, todos los días al mediodía, a la hora del Ángelus, también se hace sonar esa campana que es la última que se colocó. Y a veces es lindo ver, ¿no? A los abuelos que tienen a sus nietos, y los nietos que ya valoran las campanas como parte del paisaje de la vida de Guadalupe, ¿no?